Vamos a hablar acerca de las fracturas de radio distal. Epidemiológicamente hablando, las fracturas de radio distal son las fracturas más frecuentes de las extremidades superiores. Generalmente se puede ver en ancianos y su incidencia va aumentando con la edad. Entre los factores de riesgo que podemos reconocer son caídas o lesiones de alto y bajo impacto, generalmente asociada a una disminución de la densidad mineral ósea. El sexo femenino también es un factor de riesgo, la menopausia precoz, la raza blanca y también un factor de riesgo serían los niños por su gran tendencia que tienen a caerse y las personas que practican actividades o deportes extremos en los cuales sufren muchas caídas. Nos caemos, lo que sucede es que ponemos las manos, todo el impacto de la caída se va a las muñecas. De eso tenemos datos que el 80% de la carga axial lo recibe el radio y el 20% el cúbito y su fibrocartílago. Es decir, el 80%, la mayor cantidad del impacto de la caída lo recibe el radio y es por ello que es muy común este tipo de fracturas de radio distal. El radio distal presenta numerosas inserciones ligamentosas que a beneficio nuestro generalmente permanecen íntegras. Estos ligamentos permanecen intactos y es beneficioso porque permite que se produzca una reducción por ligamentotaxis. ¿Qué es esto de reducción por ligamentotaxis? En sí es la tracción que hace el ligamento y por medio de esta tracción hace que los fragmentos fracturados vuelvan a su posición anatómica normal. Los ligamentos volares son más resistentes que los ligamentos dorsales. Ahora bien, hablemos de los mecanismos de lesión. Como les dije, se puede dar por caídas o lesiones de alto o bajo impacto. Generalmente, las lesiones de alto impacto se dan en jóvenes, como caídas de gran altura, accidentes de tráfico, deportes extremos en las personas que lo practican. Y en los adultos mayores generalmente es por caídas o lesiones de bajo impacto, como caídas desde su propia altura. Muy bien, para hablar del mecanismo de lesión tenemos que tener en cuenta que se puede producir, y generalmente es más común en la mayoría de los casos, la caída sobre la mano en extensión, con la muñeca en diversos grados de dorsiflexión, de 40 a 90 grados, como podemos ver aquí en este gráfico. Eso es en extensión, también se lo conoce como fractura de Colles, en extensión, pero si fuera en flexión, caso contrario fuera en flexión, que es muy raro que las personas se caigan así, pero se puede dar, eso es una fractura tipo Smith. Ahora bien, ¿cómo es que llegan estos pacientes donde el médico? Estos pacientes llegan con una deformidad variable en la muñeca, con desplazamiento de la mano con respecto a ella. Como podemos ver en la imagen, aquí esta niña tiene una deformidad variable en la muñeca y tiene un desplazamiento de la mano con respecto al antebrazo. Este desplazamiento puede ser volar o palmar, o este desplazamiento puede ser dorsal. En este caso es dorsal. Además, se acompaña de inflamación importante, dolor a la palpación y a la movilidad y equimosis. Es importante también realizar una exploración neurovascular, haciendo especial énfasis en el nervio mediano, porque por la muñeca pasa el túnel del carpo y al pasar el túnel del carpo por la muñeca, este túnel del carpo puede ser afectado al momento que se produce la fractura, se puede comprimir o puede producirse algún daño. Y como en el túnel del carpo está el nervio mediano, puede producir síntomas del túnel del carpo. Ahora bien, una vez que ya tenemos la clínica, tenemos que realizar una valoración por imagen. Para ello tenemos que pedir una RX posterior anterior de la muñeca, una RX lateral de la muñeca y una RX oblicua de la muñeca. Y en caso el paciente refiera que también le duele, por ejemplo, el hombro, también tenemos que pedir una RX de hombro para valorar si existen lesiones asociadas. Una vez que tenemos nuestras RX, lo que tenemos que medir son varias cosas para ver si está normal o hay algún tipo de fractura. Tenemos que medir primero la inclinación radial, segundo la inclinación palmar y tercero la longitud radial. Para medir la inclinación radial, ¿qué tenemos que hacer? Primero, trazar una línea vertical que pasa por la mitad de la metáfisis del radio. Trazar una línea horizontal que pasa por la base de la apófisis estiloides del radio. Y con esas dos líneas que hemos trazado debemos de tener una cruz perfecta, una cruz bien hecha. Sabemos que una cruz tiene que tener 90 grados
en sus 4 ángulos. Entonces esta cruz debe ser perfecta para que no haya alteración en la medición. Y por último tenemos que trazar una línea oblicua, esta línea oblicua de aquí, que va a ir desde el vértice de la apófisis estiloidea del radio hacia el vértice del borde contralateral de la base de la apófisis estiloidea del radio. Ese ángulo que está entre esta línea oblicua y esta línea horizontal es la inclinación radial. Que tenemos que saber cuál es la inclinación radial normal para ver si está bien o está mal. Lo normal es de 23 grados y tiene un rango de 13 a 30 grados. Con respecto a la inclinación palmar, igual tenemos que trazar una línea vertical, una línea que pasa por la mitad de la metáfisis del radio, y una línea horizontal que pasa por el borde de la apófisis estiloidea del radio hacia el vértice contralateral del borde de la apófisis estiloidea del radio. Formamos nuestra cruz y luego trazamos la línea oblicua que va desde el vértice de la apófisis estiloidea del radio hacia el vértice contralateral de la base de la apófisis estiloidea del radio. Y por último, para medir la longitud radial, la medimos con 2 líneas paralelas, con una línea que va en dirección a la base de la apófisis estiloidea del radio y con otra línea que va en dirección a el vértice de la apófisis estiloidea del radio. Estas son 2 líneas paralelas, nunca se unen. Y esa longitud que existe ahí es la longitud radial que debemos es de 11 milímetros con un rango de 8 a 18 milímetros. Creo que la inclinación palmar o volar no dije, pero lo normal es de 11 a 12 grados. Una imagen que es bueno tener en mente, muy fácil de ver si existe fractura de radio, es que si podemos ver aquí, esta es la apófisis estiloidea del cúbito y esta es la apófisis estiloidea del radio. Si vemos que la apófisis estiloidea del radio está más elevada que la apófisis estiloidea del cúbito, está más arriba. Eso es normal, debe de estar más arriba el radio que el cúbito. Si vemos que la apófisis estiloidea del cúbito y en sí todo el cúbito está más arriba que el radio, eso es patológico. La clasificación. Hay diversos tipos de clasificación. Hay una clasificación descriptiva, una de Friedman, la de Fernández. La descriptiva generalmente nos dice la localización de la lesión, nos habla de si está angulada o no, de si afecta partes blandas. Pero vamos a ver las principales, que son la de Friedman y la de Fernández, que se utilizan ahora en la actualidad. La de Friedman se basa en la afectación intraarticular y la de Fernández se basa en mecanismos de producción de la lesión. Hay otras clasificaciones que nos habla de la fractura de Coles, la fractura de Smith, la fractura de Barton, que en la actualidad ya no se utiliza. Muy bien, para empezar con la clasificación de Friedman, tenemos que hay 8 tipos. Siempre sabemos que el tipo 1 es el más simple, el tipo 8 es el más complejo. Para poder memorizar esta clasificación es muy fácil. Recordemos que, como podemos ver, hay números pares en esta clasificación, como es el 2, el 4, el 6 y el 8. Todos los números pares les vamos a sumar fractura de la apófisis estiloidea del cúbito, fractura de la apófisis estiloidea del cúbito, fractura de la apófisis estiloidea del cúbito, fractura de la apófisis estiloidea del cúbito. A todos los pares les vamos a sumar eso. Entonces ya solo nos queda memorizarnos los impares, que esto es muy fácil. El tipo 1 es extraarticular. El tipo 1 es extraarticular, o sea, no afecta ni a la articulación radiocarpiana ni a la articulación radiocubital. El tipo 2 es lo mismo que el tipo 1, más lo que les dije que hay que sumarles, la fractura de la apófisis estiloidea del cúbito. El tipo 3 es una fractura intraarticular que afecta a la articulación radiocarpiana. El tipo 4 es lo mismo que la tipo 3, más fractura de la apófisis estiloidea del cúbito. El tipo 5 es una fractura intraarticular que afecta a la articulación radiocubital distal. El tipo 6 es lo mismo, pero más una fractura de la apófisis estiloidea del cúbito. El tipo 7 es una fractura intraarticular que afecta a la articulación radiocubital distal y a la radiocarpiana, o sea, afecta a las dos articulaciones. Y el tipo 8 es lo mismo, pero sumado a la fractura de la apófisis estiloidea del cúbito. Ahora la clasificación de Fernández, la que es más usada. Tenemos 5 tipos de la clasificación Fernández. En el tipo 1 es una fractura metafisiaria por flexión. Podemos encontrar un trazo de la lesión transverso, un trazo oblicuo. La fractura 2 es una fractura por cizallamiento. Podemos encontrar un trazo oblicuo de la lesión.
a nivel de la articulación. El tipo 3 es una fractura por compresión, en la cual la articulación radiocarpiana está deprimida. Un tipo 4 es la fractura por avulsión o fractura luxación radiocarpiana. El tipo 5 es una lesión combinada con importante afectación a partes blandas. Y la clasificación de AO significa Asociación para la Osteosíntesis, son las iniciales de eso. Únicamente para saber, tenemos tipo A, B y C. El tipo A es una fractura extraarticular, son extraarticulares puras, fracturas que no afectan a las superficies articulares del radio, o sea, no afectan ni a la articulación radiocarpiana ni a la articulación radiocubital. El tipo B es una fractura parcialmente articular, o sea, es una intraarticular simple, con continuidad parcial mantenida entre epífisis y metáfisis. Y el grupo C es una fractura articular completa. Aquí van a existir fracturas con fragmentos múltiples, es decir, fracturas conminutas. Ahora sí llegamos al tratamiento. El objetivo principal del tratamiento en sí es restaurar el movimiento normal de la mano. Eso es lo que se busca. Pero para ello nosotros debemos de elegir si vamos a hacer un tratamiento conservador o vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tenemos que analizar para ello? Para ello tenemos que analizar factores que influyen en el tratamiento, como son el patrón de fractura. No es lo mismo hablar de una fractura Friedman tipo 8 que hablar de una fractura Friedman tipo 1. También tenemos que ver los factores locales, la calidad ósea que tiene el paciente, la lesión a partes blandas, si está afectando o no está afectando partes blandas, la conminución y si existe desplazamiento o no. También importantísimo ver los factores dependientes del paciente, como por ejemplo la edad. No es lo mismo tratar una fractura de radio distal de un niño que de un paciente adulto que es el sustento de su familia y necesita ser productivo con sus manos. El estilo de vida no es lo mismo si estamos tratando a una secretaria o a una persona que se dedica a la construcción, necesita de sus manos. La ocupación, la mano dominante, si está afectando la mano que más utilizo, ¿no? Enfermedades concomitantes que tal vez no nos permitan ingresar al quirófano con ese paciente. El grado de colaboración, no es lo mismo tratar a un niño que tratar a una persona adulta, ni lo mismo tratar a una persona adulta que tratar a un paciente psiquiátrico y demás lesiones asociadas que se deben de analizar para ver qué tipo de tratamiento se le da al paciente. Todas las fracturas deben reducirse, así elija un tratamiento conservador de realizar o un tratamiento quirúrgico, todas las lesiones deben ser reducidas. ¿Por qué? Porque al reducir la lesión reduce la inflamación, el dolor y alivia la compresión del nervio mediano. Candidatos propios para el tratamiento conservador son en fracturas no desplazadas y adultos mayores con baja demanda funcional. Aquí vamos a ver un video en el cual analizaremos cómo se hace la reducción de esta fractura del radio distal. Primero se infiltra anestesia al paciente. Miden el tamaño de la férula que le van a poner posteriormente al paciente después de hacer la reducción. Preparan al paciente para realizar la tracción y la maniobra de reducción. Necesita de un ayudante, como podemos ver. Aquí podemos ver una fractura distal de radio impactada y angulada dorsal. Se retira cualquier tipo de prendas como anillos, pulseras que por el edema pueda producir alteraciones circulatorias. Podemos ver cómo con el ayudante realiza una contratracción y el médico realiza una tracción. Y mientras se realiza la tracción, va rectificando los puntos de deformidad del médico. Aquí vemos cómo va rectificando los puntos de deformidad. Y luego no se libera la tracción y se pone el algodón para poner la férula de yeso después, sin liberar la tracción. Y después colocan la férula y el yeso y se acabó.
Como vimos, el tratamiento conservador es colocar la férula braquiopalmar con muñeca en posición neutra o en ligera flexión, evitar la flexión extrema porque puede producir una comprensión del túnel del carpo, y cuando desaparece el edema se coloca yeso por 6 semanas. Se debe dejar la articulación metacarpofalángica libre y se debe realizar movimiento de los dedos durante la inmovilización para evitar la rigidez. Y en caso de tratamiento quirúrgico se debe iniciar los movimientos 24 horas después de la cirugía. Para ver si se realizó una consolidación aceptable, debe de tener un acortamiento del radio menor a 2 a 3 milímetros con respecto a la otra muñeca y una inclinación palmar de 0 grados y una inclinación radial con una pérdida de menos de 5 grados. Para ver si está alineado o no está alineado, lo vamos a hacer relacionándolo con el carpo. Se traza una línea paralela a través de la zona media de la diáfisis del radio y otra línea paralela a través del hueso grande. Y si las dos líneas se cruzan dentro del carpo, el carpo está alineado. Y si se cruzan afuera, está mal alineado. Y hablando del tratamiento quirúrgico, una de sus indicaciones es una fractura inestable de radio, una fractura abierta de radio y una fractura conminuta. Hay varios procedimientos que se pueden realizar, como son la fijación externa, la fijación con alambre, la fijación con tornillos e implantes de placas metálicas. Primero, la fijación externa. Si hay varias piezas de hueso en una fractura del radio que requieren estabilización, por ejemplo en la llamada fractura conminuta, es adecuado para el tratamiento mantener los fragmentos de hueso con una fijación exterior. Para ello, durante la cirugía, el médico inserta patillas de metal en el hueso metacarpiano del dedo índice y en el radio por encima de la muñeca. Y la fijación externa suele garantizar una estabilización segura de la fractura del radio. Este bastidor de fijación se debe llevar unas 4 semanas antes de que el médico lo retire, y ese procedimiento que lo retira se lo realiza bajo anestesia local. Bueno, esta en sí esta es una fractura de Galeazzi, no es una fractura de radio distal, pero lo puse por el alambre para que vean el alambre de Kirsten. La fijación con alambre: en la fractura del radio se puede utilizar una fijación de alambre con el tratamiento quirúrgico. Durante la operación el médico efectúa un pequeño corte en la piel para insertar los llamados alambres de Kirsten, que fijan los fragmentos óseos de la fractura. A continuación se aplica una escayola para estabilizar el antebrazo. Después de unas 4 semanas se retira la escayola, pero permanece la fijación de alambre. Después de 2 semanas más, el médico retira los alambres para estabilizar el hueso, y para ello se aplica anestesia local igual. Y la fijación con tornillos: si en una fractura de radio se rompe la apófisis estiloides del radio, el doctor suele unir los fragmentos de hueso con tornillos. Además del tornillo, el cirujano suele usar también un alambre para fijación que se mantiene durante más tiempo en el lugar. Aproximadamente una semana después se debe llevar una férula con escayola, entonces se puede comenzar con la fisioterapia para la fractura del antebrazo. El médico igual retira los tornillos de nuevo con anestesia local después de 4 semanas. Y para los implantes de placas metálicas, como podemos ver aquí, el procedimiento es primero trazar por donde se va a hacer el corte, luego se ingresa el bisturí. Nos encontramos con el pronador cuadrado, abrimos para llegar al radio, insertamos las placas metálicas con los tornillos, con el pin para lo que nos va a ayudar a armar todo ese rompecabezas de los fragmentos óseos de la fractura. Esto debe de hacerse monitorizando con una RX para ver que se esté poniendo en las posiciones anatómicas correctas. Luego se mete el artroscopio, el cual nos va a permitir dar una visión tridimensional en la cual se pueden ir rectificando esos fragmentos óseos que aún están fuera de su posición anatómica normal, y además de ver el hueso, inclusive se puede ver los ligamentos, si están íntegros o no. Aquí podemos ver cómo los tornillos logran esa fijación. Y por último se hace una RX para ver si el procedimiento se realizó bien y todo está en su posición anatómica normal con respecto a las placas metálicas también. Y se cierra al final músculo y piel. El pronóstico: para hablar del pronóstico, en una fractura de radio, la evolución de la curación depende, entre otras cosas, del alcance de la fractura. En los niños el pronóstico es generalmente bueno, muestra buena curación espontánea de las fracturas del radio
y por eso el tratamiento conservador suele transcurrir sin problemas. Con un tratamiento profesional y tratamiento posterior con fisioterapia, dependiendo de la gravedad de la fractura del radio, se puede esperar generalmente la recuperación completa de la función de la muñeca. Normalmente se pueden realizar actividades simples de agarre con la mano después de 4 o 6 semanas. Sin embargo, se debe evitar al principio los esfuerzos excesivos y los movimientos rápidos no amortiguados. En una fractura no complicada del radio, la evolución de la curación puede durar medio año, 6 meses. Las complicaciones que podemos encontrar es disfunción del nervio mediano, consolidación en mala posición, rigidez de los dedos, muñeca y codo y síndrome regional complejo. Y por último, para hablar de la prevención, una fractura de radio se puede prevenir evitando las caídas y llevando ropa protectora adecuada en los deportes de alto riesgo o un equipo adecuado. También es importante detectar tempranamente enfermedades como la osteoporosis, que pueden estar existentes y puede tener un paciente y se puede complicar con una fractura de radio distal. Entonces hay que aplicar el tratamiento adecuado para esas enfermedades y evitar este tipo de complicaciones.